Estaba en 36 y bueno, la verdad es que muchos probé, pues Alejandro Casona, que estuvo con la Trapa Argentina, también era un gran, y además dijera, que bueno, que es triste lo de Alejandro Casona, que él no ni era comunista, ni socialista, ni nada, no era nada, o sea, era un gran dramaturgo, era el dramaturgo más importante que había en España. Alejandro Casona nació en Visurio, Cajal de Narcea, dedicó también a guiones de películas, muchos de sus obras fueron películas. Lo que pasa es que claro, tuvo el pecado de ser, tuvo un cargo de la República que fue agregado de cultural de las misiones pedagógicas de la República, y claro, por eso ya había que perseguir a Alejandro Casona. Entonces claro, Alejandro Casona pues marchó para Argentina. Entonces bueno, algunas películas de Alejandro Casona que se rodaron en Argentina después, la célebre película de Natacha, que el franquismo fuera por la película y la quemó, la destruyó, no se conserva nada de Natacha más que una fotografía. Bueno, son historias increíbles. Y va paralelo con la historia del país. Por eso yo hago muchas referencias a cuando Mussolini llega al poder, la guerra mundial. O sea, que la historia del cine asturiano, al par de la historia de Europa o del mundo, y ver los acontecimientos que van pasando. Porque claro, explicando películas de la guerra, tienes que explicar qué pasó antes con la guerra. Y hablo por eso de la guerra civil. O sea, que meto un poco historia real con historia del cine y de las películas. Y todo se regresa en las películas. La censura. Bueno, en los años 60 viene el cine de evasión. Después viene el nuevo cine asturiano en el año 66, Gonzalo Suárez, el nuevo cine, el cine un poco aburrido, no te enteras y de qué va la película, bueno, pues era el nuevo cine, ¿no? Y luego volvieron otra vez al cine comercial, y bueno, ya estamos un poco en la etapa autonómica, que también hablo de ella un poco, el desdén también que hay hacia el cine por parte de los gobiernos autonómicos, de la democracia. Y bueno, el futuro, a ver, hay mucha cancha nueva de realizadores, gente mozo, y pues el futuro es muy importante para los asturianos que están haciendo cine. Y simplemente para terminar, que estoy emocionado con el libro, como veis, que bueno, la historia del cine asturiano es la historia del cine que hicieron los asturianos. Porque este también otro problema que me costó explicar. El cine asturiano no llegue que salga una vaca con una madreña bailando sin vuelo, no. No llegue, puede, pero no. El cine asturiano, como yo lo entiendo, ya el cine que realicen los asturianos. Igual que el cine alemán y el cine que hacen los alemanes. Independientemente de que estaban bebiendo cerveza o bailando la balalaica esta de Múnich. Entonces, ese es el concepto para mí moderno y actual del cine asturiano, el cine que hacen los directores asturianos. Que después también hay una serie de películas que tienen una temática asturiana muy fuerte. Por ejemplo, las películas de Gonzalo del Gras sobre Asturias, rodadas en Asturias, incluso salen gaiteros bailando, hay mucho folclore asturiano, historias asturianas, salen incluso asturiano, salen vaques, salen madreñes, salen hórreos, sale Asturias Santa Querida, la Virgen de Covadonga, y después la rodó Gonzalo del Gras, que era de Barcelona. Y después esta película lleva más asturiana que ninguna, por Dios, porque llegue la película, bajo el cielo de Asturias, o son películas asturianísimas. Entonces yo explico que además de las películas rodadas por los directores asturianos, hay toda una serie de películas que podemos considerar también asturianas, por la temática. También una temática muy fuerte, aunque lo rodara un director que no era asturiano. Pero ¿qué pasa con Gonzalo del Gras? Gonzalo del Gras era asturiano por suerte, porque estaba casado con un asturiano, sino de qué iba a rodar tanto en Asturias, estaba casado con Margarita Robles, por Dios, una gran actriz asturiana, gran guionista. Evidentemente el Gonzalo del Gras pues era más asturiano ya que cualquiera de nosotros, porque teniendo Margarita Robles que escribió 13 onzas de oro, un esto también sobre un indiano que vuelve a Asturias, en fin, y como ella rodaba, como el marido rodaba siempre con ella, después de ella, pues a Gonzalo tiene que callar ir a Asturias, a Muros de Nalón, a rodar allí la historia de la mujer, porque si no lo comen, ¿no? Nada de cine asturiano a tope. Entonces, que Gonzalo del Gras se hizo, Gonzalo Pardo del Gras, hizo las películas asturianas porque la mujer estaba ahí y era la que mandaba, aunque luego firmaba Gonzalo Pardo, pero Margarita Robles, de todas las películas asturianas de Gonzalo Pardo son por la mujer, pero no sabía que era Asturias a rodar, vamos, no se discute, nosotros en Nalón rodaron varias películas de temática asturiana, ella de guionista, y evidentemente todos los elementos asturianos que se ven, pues bueno, eso es obra de Margarita Robles, de la mujer de Gonzalo Pardo, el director de catalán. Entonces, evidentemente estas películas están en el libro también. Y bueno, también es interesante ver cómo después de la censura franquista en el año 75 vuelven a rodarse una montonera de películas sobre los maquis,
que llega un momento que ya parece una temática que al principio es novedosa, pero que se insiste mucho en Asturias, los maquis, ¿no? Curiosamente, después del año 75, 78, hay varias películas sobre el tema de maquis. Porque, claro, había ganas de hacerlos, porque durante 40 años no se pudieron hacer películas de maquis, entonces hay varias películas, El corazón del bosque, de Mario Camus, y el Ladrillo, también, hay un poco de la historia de los maquis, que quiere estar haciendo. Otra vez a rodar todo lo de los años 30, 40 en los años 70, ¿no? Pues la historia, y es la historia que vivimos, y el cine lo refleja. O sea, que hay una historia muy guapa también para ver lo que pasó en este país con todos estos dramas. Mil cosas podría hablar. Yo creo que quería que viniera él, por lo que te comenté, porque él estaba tan muy ilusionado con el libro del cine, creo que ella es muy cinéfilo, que le gusta, es que ella puede estar también en el jazz social de Xixón, allí cine, que hizo hacer ciclos de cine. Cuenta algo, di algo, que tenemos el libro. Cosa bien impresionante porque va a hacer una presentación y cuando se da cuenta ya he presentado. Es una cosa un poquito peculiar. Claro, es una entrevista, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, la verdad es que yo no soy cinéfilo, lo que pasa es que cuando leí este libro quedé impresionado. Es una persona que tiene experiencia de interesantes cosas asturianas y que investiga y estudia todo lo que oye de Asturias y todo lo que siente de Asturias, porque se está con ese compromiso. Cuando de repente te llega este trabajo y tienes que abrirlo y ves que es un ignorante, de hacerse una parte tan importante de la propia cultura, quieres un poco confusión, darte la sensación de que, bueno, que tuve yo, que puede ser que no conoces este tipo de cosas. ¿Qué pasa? No conocemos ni aún camino que conoce Asturias y conoce su cultura y desconoce todo esto, ¿no? Y entonces cuando te entrenes ganas de decir, coño, pues se debe ver aquí espíritu de cinemismo, pues se debe ver aquello, son parte de nuestra historia y es importantísimo. Desde luego que sí. No sé si es cinéfilo, sino que me abrió, digamos, el libro estilo que me abrió, pues muchos ganas de conocer más de todo lo que estaba haciendo y todo lo que hubo. Y bueno, en fin, realmente yo, lo primero, explicar cómo una editorialina pequeña que somos, tiene un auténtico privilegio poder publicarse. Este libro, por sus contenidos, un trabajo enorme, muy pervertido como tú lo planteas, no se pasa de 2 páginas a 400 como pasaste en 2 años así la de criterio, y un trabajo muy importante. Y no oye que sea un libro que no haya nada parecido, y que es un libro que no existen ni precedentes de esto, no existen ni precedentes. Lo único que hay un poquitín asemillado de un librín pequeño de Bonifacio Lorenzo, un librín que es muy discreto, después de leer esto quedamos prácticamente en nada, ¿no? O sea, ayuda un poco. Y bueno, pues yo un orgullo enorme por una editorialina como la nuestra, pues poder sacar esta publicación.